Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos iniciando nuestra 11ª sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través de la sección de preguntas que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder a algunas de ellas y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy, junto con todas sus preguntas contestadas. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF, les cuento que NSF International, con más de 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro, comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar del día de hoy hablaremos del futuro de la contingencia sanitaria, el sistema SQF y la continuidad del negocio. Y para ello nos acompaña Connie Briones. Connie es de nacionalidad mexicana, es ingeniero bioquímico en alimentos con maestría en ingeniería administrativa, cuenta con 19 años de experiencia en la industria de alimentos en distintos giros como cereales, vegetales, grasas y aceites, secados por aspersión, mezclados en seco, lácteos, productos enlatados y esterilizados, entre otros. Cuenta también con experiencia en implementación de sistemas de calidad, impartición de entrenamientos y conocimiento de protocolos acreditados como FSSC 22000, ISO 22000, SQF, BRC y auditorías acreditadas. Connie es también auditora SQF con 17 categorías aprobadas. Y hoy en día, Connie es Audit Team Leader para programas acreditados en NSF. Bienvenida, Connie, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen día, muchas gracias, Andy. Bueno, estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy para presentarles el webinar que ya nos mostró Andy y donde el objetivo es poder mostrarles una guía de acciones puntuales para asegurar la continuidad del negocio y una reapertura exitosa, así como repasar los lineamientos del FMI, SQF e ISO 22301, que es el plan de continuidad del negocio. Y bueno, es importante comentarles que esta es una continuación de la serie de webinars que hemos estado presentando. El anterior fue la gestión de crisis y el día de hoy está muy relacionado a ello. Hoy en día, pues la pandemia ocasionada por COVID-19 sabemos que ha impactado considerablemente en la industria, incluyendo la de alimentos, y la demanda de productos alimenticios aumentó debido a que las compras de pánico es una situación que ha tenido que adaptarse rápidamente todas las empresas de ventas de alimentos. La salud ahora está en la mente de las personas más que nunca, ya que están buscando versiones más saludables o bien productos que satisfagan necesidades dietéticas en particular. También la búsqueda de un estilo de vida más sano está impregnando la industria alimentaria con toda su fuerza. Las empresas de toda la cadena de suministro de alimentos entonces están teniendo que activar sus planes de continuidad del negocio, ya que el paro de actividades ha afectado la economía pues a nivel mundial. Y el objetivo entonces es mitigar ese riesgo de perturbaciones importantes que tendrían consecuencias considerables para todos, en especial para la población más pobre y vulnerable. Y a medida que las empresas afrontan esta actual crisis, hay una serie de problemáticas clave en las que los líderes empresariales deben pensar, así como en las medidas que pueden adoptar no solo para reaccionar ante las crisis, sino también para remodelar su negocio y plan de recuperación.
Y por supuesto, las empresas pues no son ajenas a las consecuencias derivadas de esta pandemia. El coronavirus ha puesto a prueba la resiliencia y la resistencia de nuestras empresas, tanto las grandes como las pequeñas. Y si bien las decisiones e iniciativas tomadas varían en función de la actividad y del sector en que nos encontramos, o sea, definitivamente todas han sido afectadas. Así que todas las acciones deben ir encaminadas a conservar los objetivos primordiales de cualquier entidad en esta situación. Primero, o sea, salvaguardar la salud de las personas que trabajan en la empresa, pero también conservar la continuidad de las actividades, de los servicios y de los productos que se ofertan. Y bueno, es importante saber que las empresas con una cultura en la evaluación y tratamiento del riesgo, en la gestión de crisis y por lo tanto en la continuidad del negocio, serán las que mejor se encuentren preparadas ante este tipo de escenarios y y serán las que podrán reaccionar de una forma más rápida y eficaz a las que no tengan estas herramientas de gestión. Y bueno, con la incertidumbre asociada con esta propagación de COVID, las empresas deberían revisar y tener un plan de continuidad del negocio, pues hasta ahora no sabemos hasta cuándo va a continuar esta propagación del virus. En el improbable evento de enfrentar el peor de los escenarios, yo les preguntaría, ¿está su organización preparada para los problemas y para responder las preguntas que seguramente surgirán? Bueno, si ustedes no cuentan con un plan de continuidad del negocio o no lo han revisado en mucho tiempo, es importante y es el momento de hacerlo. El primer paso es identificar operaciones de carácter crítico y funciones comerciales. Debido a que todos en una organización tienden a sentir que él o ella o lo que hacen es lo más importante, pues se necesita un método formal para separar esas funciones comerciales esenciales de las funciones que no lo son y que pueden suspenderse durante una interrupción comercial importante. En la edición 7 de SQF, la alta gerencia debía preparar un plan de continuidad del negocio basado en la comprensión de las amenazas conocidas para un negocio, que describiera los métodos y las responsabilidades que había que implementar en la organización para enfrentar una crisis, y con esta crisis podía afectar la capacidad del proveedor para suministrar alimentos inocuos y de calidad. En la edición actual, en la versión, bueno, ahorita es la 8.1, pero en la edición 8 se actualiza este concepto de continuidad del negocio y se ofrecen herramientas de solución. Ahora se cuenta con un plan de gestión de crisis que comprende posibles riesgos conocidos, que pueden ir desde condiciones climatológicas, geológicas, laborales, sociales o de infraestructura, que afecte la capacidad de la planta para proporcionar alimentos inocuos, que esté documentado por la alta gerencia y que describa métodos y responsabilidades para enfrentar una crisis. Entonces, no perdamos de vista que SQF ofrece ya todas estas herramientas. Aunque hoy estemos hablando del término continuidad del negocio, la gestión de crisis en SQF ya lo incluye. Y si tú eres una empresa certificada, pues cuentas ya con una herramienta suficiente y adecuada para enfrentar también este escenario de pandemia. Y bueno, una situación de crisis o desastre bien gestionada no solo nos va a permitir superar situaciones adversas, garantizando el menor de los impactos posibles, sino que también podrá ayudar a mejorar la imagen de la organización e incluso abrir nuevas oportunidades de negocio. Un desastre sabemos que es un hecho fortuito, por lo tanto tenemos que pensar que puede ocurrir. Y es más, o sea, debemos estimar que seriamente ocurrirá. Nuestra tarea posible entonces será, después del desastre, pues recuperarnos. Y para recuperarnos con éxito de este tipo de eventos, debemos ejecutar los procedimientos y acciones planificadas y probadas frente a los problemas que se presenten derivados de un desastre. Por eso es que SQF incluye mediante la gestión de crisis
el cómo manejar las posibles interrupciones y las herramientas que ya mencionamos para su manejo. Y bien, los planes de gestión de crisis, de continuidad del negocio, pues son una herramienta fundamental para asegurar la recuperación de la organización ante incidentes que puedan interrumpir su actividad y, bueno, tratando de minimizar las posibilidades de que se produzcan. Entonces, implementar una gestión del negocio permitirá a la organización asegurar que su actividad no se ve detenida ante determinados incidentes y también minimizar las pérdidas que pudieran producirse. Este tipo de planes se centra en obtener el mínimo de tiempo de recuperación ante una determinada situación de riesgo. Y recordemos que toda crisis exige desarrollar planes de contingencia para tener predefinidas las acciones y la respuesta ante todos estos posibles eventos de catástrofe. Y bueno, un plan de continuidad del negocio siempre va a buscar mantener el nivel de servicio en los límites que han sido definidos por la organización. También establecer un periodo para que pueda recuperarse, un periodo mínimo que garantice la continuidad del negocio. Recuperar la situación inicial de los servicios y procesos hasta la situación anterior al incidente de seguridad que lo provocó y analizar el resultado de la aplicación del plan y los motivos de fallo para optimizar las acciones que la comprenden. Todo debe estar en línea con el análisis de riesgos que haya hecho la organización para identificar esas medidas de seguridad que se deben implementar en la organización, así como ante situaciones que deberán de pensarse que se puedan presentar. El día de hoy vamos a hablar en este webinar principalmente de las vías que existen para asegurar una reapertura ordenada de las operaciones ante la llamada nueva normalidad. En un webinar anterior ya hablamos ampliamente de la gestión de crisis enfocada a SQF y hoy estaremos viendo que estas guías también presentan cosas muy similares y también tú puedes complementar tu guía con algunos de estos lineamientos. Y bueno, la primera es la guía de la FMI, que es la Food Industry Association, y como asociación de la industria alimentaria, pues la FMI trabaja con y en nombre de toda la industria para promover una cadena de suministro de alimentos para el consumidor que sea más segura, más saludable y más eficiente. La FMI pues reúne una amplia gama de miembros a lo largo de la cadena de valor, desde minoristas que venden a los consumidores hasta productores que suministran alimentos, así como una amplia variedad de empresas que brindan servicios críticos para ampliar el trabajo colectivo de la industria. Y bueno, brinda a sus miembros desde operadores independientes hasta empresarios nacionales e internacionales un foro único para unirse activamente a participar en el diálogo, en la colaboración y la resolución de problemas como comunidad. El día de hoy vamos a ver una guía que se llama Consideraciones para la continuidad del sector alimentario en la reapertura de la economía. En segundo lugar, vamos a revisar la ISO 22301 en su versión 2019, que bueno, esta tras un periodo de revisión a finales de octubre 19 fue publicada la nueva edición. Antes era la de 2012 y aquí pues se exponen los requisitos de los sistemas para sistemas de gestión de continuidad del negocio. Esta norma cuenta con 106 requisitos mandatorios para la implementación del sistema y se centra en la disminución de la posibilidad de ocurrencia de un incidente que en caso de producirse, la organización estará preparada para responder en forma adecuada y reducir drásticamente ese daño potencial. También, bueno, con la finalidad de reducir los impactos ante la interrupción inesperada que afectan la organización y también va a ayudar a detectar las posibles contingencias que puedan parar la actividad de la empresa.
Y bueno, quienes deseen introducir este sistema en su organización deben partir de elementos que en mayor o menor medida ya existen, como por ejemplo los planes de contingencia en los departamentos o los planes de recuperación de desastres o planes como sustitución de personal clave. Y bueno, esta norma aplica igual a todo tipo y tamaño de organización que quiera implementar, mantener y mejorar su sistema de gestión, y así como garantizar la conformidad con la política comercial. Y bueno, también va a ayudar a mejorar la resiliencia a través de las aplicaciones efectivas de este plan. Y bueno, vamos a comenzar revisando la guía para la industria que vimos y bueno, vamos a ver las condiciones, las consideraciones generales para la continuidad del sector alimentario en la reapertura económica. Y bien, Estados Unidos declaró una emergencia nacional el 13 de marzo por la contingencia sanitaria y desde ese día los líderes federales, estatales, trabajaron con funcionarios de salud para tomar medidas efectivas para combatir la pandemia. Ciertas áreas del país comenzaron a ver signos de picos de casos confirmados en COVID, mientras que otras partes del país veían apenas números crecientes y muchas personas, o la mayoría, tuvieron que permanecer en sus casas confinados. El 16 de abril se publicaron las directrices para la apertura de América nuevamente y se plantearon 3 fases para ayudar a los estados y localidades a tomar medidas para comenzar a reabrir sus economías. Entonces, varios estados anunciaron sus planes para reabrir más allá de la infraestructura crítica, mientras que otros expresaron precaución para levantar esas restricciones porque se les hacía demasiado pronto. Y a medida que más estados comenzaron a avanzar con esos planes para permitir que las empresas reabrieran, el sector alimentario pues tenía que estar preparado para una transición efectiva y tiene que estar preparado para llegar a esa aparente nueva normalidad que vamos a experimentar. Y bueno, la industria alimentaria sabemos que es única porque la mayoría de los establecimientos, muchos que no se consideran esenciales, han permanecido cerrados y acá en el sector alimentario han permanecido abiertos en un esfuerzo por garantizar la disponibilidad de alimentos y entonces se ha utilizado un enfoque gradual en este documento que vamos a revisar, que va a proporcionar las consideraciones para la industria alimentaria para garantizar continuar funcionando sin problemas, también a medida de que millones de personas van a regresar a trabajar y se presentan nuevas consideraciones en la operación de la industria. Y bueno, no se espera que la crisis de salud termine una vez que las empresas empiecen a abrir. Por lo tanto, las personas, las empresas deben seguir las pautas de salud recomendadas y seguir tomando todas las precauciones necesarias cuando regresen al trabajo, cuando compren alimentos o cuando reanuden su interacción social con otras personas. Y se debe considerar una planificación a mediano, largo plazo para abordar las áreas en las que ocurran estos rebrotes que sabemos que pues ya son una realidad. Y bien, la perspectiva económica sigue siendo incierta, incluso cuando las empresas comiencen a reabrir. La duración y la gravedad de la recesión aún no se ha visto, al igual que su impacto a largo plazo en el comportamiento de los compradores. Y para evaluar el impacto de esta pandemia en las percepciones y comportamiento de los compradores, la FMI está encuestando activamente a los compradores sobre sus cambiantes hábitos de compra y publicando una serie continua de informes, blogs e infografía. Como ven en la diapositiva, la FMI ha emitido 3 documentos previo a este cuarto
donde ha publicado las mejores prácticas y planificación para la situación inmediata de la pandemia, mejores prácticas a corto plazo y las prácticas comerciales sugeridas, y ha compilado información de antecedentes, una lista de verificación y recursos para apoyar a la industria alimentaria. Y bueno, en estas 3 fases que les comento, se establecieron una serie de condiciones recomendadas para que sean cumplidas antes de que se comiencen a reabrir las economías. Y esto incluye también el estar muy atentos a la tendencia a la baja en caso de casos confirmados y tener una infraestructura sólida para hacer pruebas y rastreo de los contactos de las personas que pudieran salir positivas. Y bueno, en estas consideraciones generales se incluye que exista una reapertura gradual que puede implementarse en cada lugar a discreción de las autoridades. Sabemos hoy en día que en un estado puede estar en nuestro semáforo en México, por ejemplo, en rojo, cuando otro puede estar en naranja o estar cambiando a otros colores de acuerdo al número de contagiados que tengan. Otra, se debe tener una tendencia a la baja de casos asintomáticos, así como de casos documentados positivos dentro de un periodo de 14 días. Los hospitales deben tener suficiente capacidad de hospitalización y también capacidad de llevar a cabo pruebas para las personas, tener capacidad de establecer lugares de detección para individuos asintomáticos y, como decíamos, rastrear sus contactos, ¿no?, cuando resulten positivos. Y también la garantía de tener un suministro de equipo de protección personal y suministro médico crítico. En estas consideraciones también se establecieron lineamientos específicos que van a estar presentes durante todas las fases. Y, por ejemplo, estas prácticas deben continuarse implementando respecto al distanciamiento social, al uso del equipo de protección personal, al tema de que las personas deben estar verificando su temperatura corporal. Las prácticas de saneamiento y desinfección también van a permanecer durante las 3 fases, y revisar el tema de viajes de negocio de acuerdo pues con las pautas gubernamentales. Los empleos asintomáticos de COVID-19 pues no deben regresar al trabajo hasta que un médico lo autorice, y las compañías deben mantener un programa efectivo de seguimiento de contactos en caso de que un empleado dé positivo, así como evaluar las políticas de emergencia que hayan implementado durante la pandemia, y también ser muy transparentes cuando esas políticas dejen de estar vigente. Al inicio de la pandemia, tanto la FMI como otras partes interesadas de la industria abogaron por varias exenciones y ser flexibles en algunas políticas, pues sin embargo, pues todo va a ir realizándose de acuerdo a cómo vaya la pandemia manejándose. Y a medida de que esas exenciones comiencen a ser rescindidas, es importante que las compañías identifiquen cuáles de esas políticas siguen siendo vigentes para sus empresas, para garantizar la disponibilidad para poder cumplir con esas regulaciones, y también pues con el suministro de productos. Y durante todas las fases, las personas deben continuar practicando una buena higiene y quedarse en casa si se sienten enfermas. Algo importante también, bueno, ya en la fase 1, además de todas las consideraciones que ya vimos, se debe tomar en cuenta a las personas de alto riesgo o vulnerables. Recordemos que aquellas son las que tienen alguna comorbilidad asociada a diabetes, hipertensión arterial, algún problema cardíaco, entre otros, y pues deben permanecer en su hogar.
También en un hogar donde las personas, se tienen personas vulnerables, se deben tomar precauciones al momento en que les indiquen que ya tienen que regresar al trabajo. En esta fase, por ejemplo, deben evitarse las reuniones sociales de más de 10 personas y sobre todo si no se puede practicar el distanciamiento social apropiado. Y en otros tipos de lugares como los restaurantes, pueden reabrir con estrictos protocolos de distanciamiento social. En esta fase se prefiere que no haya atención a comensales en el lugar, sino que más bien solo sea venta de alimentos, como por ejemplo en un restaurante, como servicios para llevar. Y bueno, ¿qué consideraciones para el personal hay en esta fase? Pues a medida que los estados comienzan a reabrirse y levantar algunas restricciones, las compañías deben prepararse para que los empleados vuelvan al trabajo a fin de facilitar una recuperación sin problemas, a operaciones pues más normales. Y las empresas tienen que adaptarse a esta nueva normalidad haciendo ajustes de acuerdo a ciertas consideraciones. Por ejemplo, en el lugar de trabajo deben asignar un coordinador que será responsable de los problemas que surjan de COVID y su impacto, comunicarse abiertamente con los empleados antes de reanudar operaciones más normales, prepararse para notificar cualquier política o regla que antes se tenía y que se haya levantado o cambiado temporalmente de acuerdo a la evolución del COVID, desarrollar procedimientos para empleados de oficina una vez que regresen al trabajo, por ejemplo, horarios escalonados, uso de equipos, espacios compartidos, comunicar a los empleados las políticas operativas normales y hacerles saber cuándo se reanudarán estas reglas y cuando sea posible, pues permitir el home office y proporcionar espacios de oficina para puestos que no pueden funcionar en forma remota por la naturaleza del trabajo. Y en esta fase, en general, las escuelas estarán pues probablemente cerradas, por lo tanto considerar ciertas flexibilidades o adaptaciones para empleados con niños en casa desde la escuela o incluir también contactos para agencias estatales de cuidado infantil. Eso acá en México, por ejemplo, empresas como de refinación de petróleo han hecho estas consideraciones en sus empleados porque los ENDIs o los lugares donde cuidan a los niños están cerrados y sus empleados hoy están confinados en casa por ese simple motivo. Bueno, que no es tan simple, ¿verdad? Pero que es importante. También es importante establecer o proporcionar opciones para reuniones virtuales y las áreas de comunes de trabajo deben permanecer cerradas, o sea, donde hay aglomeración de personas y por lo tanto habrá que buscar prácticas apropiadas de distanciamiento. Los viajes que no son esenciales, pues se tiene que evaluar cuáles sí y cuáles no están permitidos y verificar las pautas de las autoridades de salud. También implementar licencias por enfermedad flexible, considerar adaptaciones especiales para empleados que son vulnerables y pues estar en todo momento monitoreando la salud del personal. Otras consideraciones son, por ejemplo, el uso de equipo de protección donde especifican el uso de mascarillas faciales, especialmente donde pues no es posible tener distanciamiento social, promover la higiene de manos para empleados, clientes y visitantes y asegurar que pues están bien capacitados y recordar que el uso de equipo de protección no reemplaza la higiene adecuada, como lavarse las manos o no tocar superficies. Y en el tema de distanciamiento social, pues revisar cómo está tu espacio de trabajo, cómo puedes tú asegurar que ese distanciamiento social se dé de acuerdo a cómo está tu línea de trabajo establecida, si tienes que hacer adaptaciones especiales o reducir el personal en los grupos, en los turnos. Y bueno, todos estos procedimientos, establecerlos y darlos a conocer a los empleados
e incluso también utilizar señalizaciones para estar recordando esta distancia social al personal. En el tema de desinfección de limpieza, lo mencionábamos también en los webinars pasados, mantener pues tus programas de limpieza y desinfección en los entornos de trabajo y en esos puntos donde los programas se enfocaban pero no eran tan importantes como una botonera, quizá para encender lámparas o lugares, no sé, algún barandal de protección, no sé, para una pared contra algún golpe, todos esos que son lugares donde también puede ser de uso común o que la gente pase y toque esas superficies, deben considerarse para la limpieza y desinfección. También este lineamiento habla de planes de desarrollo de limpieza y desinfección para limpiar después de que una persona está sospechosa o confirmada con COVID-19. Este protocolo es específico para instalaciones que elaboran alimentos o centros de distribución o puntos de venta mayoristas o minoristas. Y bueno, continuar identificando oportunidades para mantener un ambiente de trabajo saludable y reducir el contagio. Y también alentar a los trabajadores a no exponerse fuera del trabajo a lugares donde puedan ser contagiados y educarlos en las formas en cómo reducir la propagación del COVID-19. Bueno, hay otras consideraciones que habla este lineamiento para establecimiento de venta de alimentos y bueno, en todos ellos siempre continuar con las prácticas del uso de equipo de protección personal, de higiene, de desinfección, alentar a través de videos o letreros a los clientes de todas las precauciones que el establecimiento está tomando para mantener un ambiente limpio y desinfectado. Y ya específicamente para los diferentes alimentos, dar recomendaciones como por ejemplo en la carne, alentar mucho a que los clientes tengan la confianza de que el suministro no se está agotando, pero que puede haber escasez. Recordamos que en Estados Unidos sí se ha tenido la situación de empresas de carne que han tenido que cerrar debido a los innumerables contagios que han tenido y que pues ya se ha visto afectado el tener el personal trabajando. Para frutas y vegetales siempre recomiendan que quien los manipule utilicen guantes. A la gente no le gusta ver que otras personas tocan sus productos que van a consumir directamente y pues que en general se vendan las piezas preempaquetadas a granel en porciones individuales o en empaques que la gente pueda llevarse rápidamente. En los alimentos calientes, de preferencia que se ordenen vía online y solo para llevar. En la panadería que se preempaqueten en porciones o en docenas y en los mariscos igual, que se utilice todo el equipo mientras se están distribuyendo estos productos o entregando a los clientes. Las consideraciones en la cadena de suministro son para centros de distribución y para el transporte de los mismos. Y aquí pues básicamente recomiendan que se evalúen los procedimientos de recepción de productos, ya sea en situación normal o productos que se reciban por emergencia, y que se evalúe el tener el mínimo contacto entre los conductores y el personal de los centros de distribución, y que en esos procedimientos donde la entrega es de emergencia, bueno, todo se realice bajo los lineamientos que ya tenían establecidos, pero siendo conscientes del distanciamiento social y se entrene al personal sobre estas medidas que se deben llevar durante el trabajo y fuera de las horas del trabajo. Igual la recomendación de que personas de alto riesgo se mantengan con una distancia social adecuada
y esto para todas las fases. Y bueno, ya para la adquisición o suministro de productos, recomiendan evaluar los acuerdos de cooperación que han tenido con otros distribuidores para que la cadena de suministro se mantenga y evaluar qué reglas de sustitución de productos tienen para la oferta de productos, para que todo continúe fluyendo y haya una muy buena comunicación con los proveedores para garantizar la continuidad del negocio, con los socios comerciales, evaluar qué elementos básicos y críticos para el suministro de alimentos deben tener toda la atención, y porque sabemos que ahorita puede haber posibles restricciones, incluso para el envío de un país a otro, de un estado a otro, y identificar alternativas para que los artículos básicos, en la medida de lo posible, puedan seguirse manteniendo a través de un plan bien establecido para poder satisfacer esa demanda. Importante también estar muy al tanto de qué está sucediendo en la parte geográfica, es decir, si hoy en día puede haber una restricción de fronteras, si esto solamente es local o regional y cómo va comportándose la apertura gradual. Y muy importante considerar los patrones de compra de consumidores. Veíamos hace unos momentos que hoy en día la salud es como muy primordial para todas las personas y puede ser que se estén dejando de comprar o esté disminuyendo la compra de ciertos alimentos que pueden afectar la salud, como los que pueden tener altos contenidos de azúcar, grasa, y considerar todo esto pues en nuestros planes, ¿no? Como tal. Y bueno, estas consideraciones que acabamos de ver son de forma general y las muy particulares, por ejemplo, en la fase 2, aún se sigue promoviendo la distancia social, la higiene para empleados, clientes, visitantes. Sin embargo, las empresas deben tener consideraciones al tomar decisiones para sus empleados y la cadena de suministro, donde las personas de alto riesgo puede ser que continúen en su hogar y las vulnerables deben tomar sus precauciones si se decide que regresen al trabajo. Aquí ya se permiten reuniones sociales de más personas, como máximo 50, y se siguen continuando fomentar las opciones de home office, de trabajo en casa, aunque las áreas comunes todavía deben permanecer cerrados, pueden reabrirse algunas donde el distanciamiento social se pueda permitir y los viajes no esenciales pueden reanudarse, pero igual hay que evaluar las políticas de viaje y considerar implementar adaptaciones especiales para empleados que forman parte de la población de alto riesgo. Aquí en esta fase las escuelas y otras actividades pueden ya reabrirse. Y en la fase 3, esta va a aplicar para los lugares que no tienen evidencia de un rebrote o casos documentados y aún así se siguen satisfaciendo algunas pautas de la fase 1 y 2 y muchas consideraciones pues serán aplicadas. Aquí igual la compañía tiene que seguir las pautas de salud, haber una comunicación interna e externa bien ejecutada, y si bien la fase 3 es la fase final de enfoque de reapertura, queda por ver cómo se verá la nueva normalidad cuando las regiones pasen por la fase 3. Y en caso de que hubiera aumentos repentinos de casos o rebrotes, pues se tendría que evaluar si se regresa a una de las fases anteriores. Y bueno, como habíamos mencionado, la FMI cuenta con un rastreador COVID para revisar el impacto, el comportamiento y la percepción de los compradores. Y ahí en su página ustedes pueden ver a través de informes, blogs e infografías que se publican todo el resultado de todo este informe de comportamientos.
Ahí por ahí les dejamos el link también para si ustedes quieren revisarlo. Y bueno, ahora pasemos a la parte de ISO 22301 en su versión de 2019. Y bueno, esta norma, como decíamos, nos permite identificar las posibles amenazas en su organización y también fortalecer la capacidad de la misma, lo cual también traerá una serie de beneficios donde la compañía pues podrá ser capaz de determinar posibles situaciones de riesgo presentes y futuras y poder reaccionar en caso de que esas situaciones de riesgo sucedan, logrando que esta situación afecte lo menos posible al desempeño de la organización. También es importante saber que un beneficio es que va a ayudar a determinar aquellas funciones que son críticas para la empresa, blindándolas ante posibles situaciones de emergencia. Otro beneficio, reducir pérdidas económicas asociadas a la interrupción del negocio, mostrar ante clientes y proveedores su capacidad de resiliencia ante situaciones imprevistas, permitiendo ser un cliente, un proveedor de confianza. También proporcionar un valor añadido a la empresa, diferenciándola respecto a la competencia. Y bueno, esta norma recoge todos los requisitos necesarios para implementar un sistema que permita a la organización cerciorarse de que podrá prestar su servicio ante cualquier situación imprevista. Y solo hay una forma de gestionar adecuadamente la continuidad del negocio, que es dentro de esta norma, identificando, analizando, evaluando y gestionando todos los riesgos a los que se enfrenta la organización. Es importante analizar el impacto del negocio y definir las estrategias de continuidad. Y bueno, la norma especifica cuáles son esos requisitos necesarios para establecer, planear, implantar, operar, monitorear, mantener y mejorar de forma continua este sistema para responder y recuperarse muy pronto en el momento en que le suceda algún escenario crítico. Los requisitos todos son genéricos y son aplicables a todas las empresas, no importa su tamaño, su naturaleza o el tipo o el grado de aplicación. Y bueno, depende del ambiente operativo y la complejidad de la empresa, el cómo se va a aplicar. Esta versión 2019 presenta algunos cambios respecto a la versión 2012, donde ahora se adopta una estructura de alto nivel para facilitar su integración con otras normas. Se especifican requisitos de continuidad del negocio y también hay una aclaración de varios requisitos. Y bueno, la norma exige una serie de requisitos imprescindibles. El primero es que se implante un sistema que deberá ser mantenido de forma rutinaria para asegurar la continuidad. También hacer un impacto, un análisis de impacto al negocio, que significa conocer cómo pueden afectar distintas situaciones a las actividades de la organización, estableciendo estrategias al respecto. Y en este momento del análisis, preguntarse qué tan importante, por ejemplo, es una función para su negocio, una función general, qué clientes, qué usuarios, qué unidades de negocio dependen de esa función. Podría perder clientes o compradores si esta función no se realiza de forma oportuna. Podría haber una pérdida de ingresos si esta función no se realiza. Es decir, en este análisis habrá que preguntarse esto y muchas otras cosas respecto a proveedores de servicio, qué productos o servicios son vitales, el impacto que hay en el negocio y cómo pueden verse perjudicadas la reputación de la empresa a largo, a corto plazo, y los costos finales para poder sostenerse
como organización, cómo se verán impactados. También, bueno, está el plan de continuidad del negocio, que pues debe documentarse un plan que incluya cómo va a actuar la empresa en caso de situaciones potenciales de interrupción. También realizar un análisis de riesgo y oportunidades donde se analicen todos los riesgos y oportunidades, valga la redundancia, asociados a su actividad, y conservar una serie de información documentada para asegurar el buen desempeño del sistema. Eso es a grandes rasgos, pues todos los requisitos que tiene esta norma, y pues bueno, van a ser desarrollados a través de los elementos que se presentan aquí en esta diapositiva. Vamos a hablar muy rápido de cada uno y nos vamos a centrar en la cláusula 8, que básicamente es como el core del sistema y que es la parte de la operación. En la parte de contexto de la organización, bueno, básicamente se deben establecer temas internos y externos, siendo estos muy relevantes para el propósito que persigue la empresa y que afectan a la posibilidad de conseguir los resultados esperados en el sistema, como por ejemplo, actividades realizadas por la empresa, servicios, productos, cadena de suministro, impactos potenciales que se relacionen con un incidente para generar la interrupción. Otro tema, por ejemplo, podría ser generar vínculos entre la política de continuidad del negocio y los objetivos que se tengan planteados, las necesidades y expectativas que tienen las partes interesadas, cumplir con la legislación que afecta a la organización. Y bueno, solo aquí acotar que las partes interesadas son las personas u organizaciones que pueden influir en la seguridad de la información, en la continuidad comercial, o las personas u organizaciones que pueden verse afectadas por esto mismo. Y típicamente las partes interesadas pueden incluir empleados, accionistas, propietarios del negocio, agencias gubernamentales, servicios de emergencia, como los que típicamente están en los planes de gestión de crisis, como bomberos, la policía, ambulancias, autoridades de salud. Y bueno, en la cláusula 5 de liderazgo, pues la dirección tiene que demostrar un compromiso continuo con el sistema mediante la creación de un buen ambiente, haciendo que se involucren los trabajadores en el sistema para que éste funcione de forma eficiente y se puedan conseguir los objetivos establecidos. Aquí la alta dirección debe demostrar un compromiso continuo con el sistema a través de su liderazgo y acciones. Y sabemos que cuando la alta dirección no muestra ese compromiso, pues bueno, siempre va a haber una falla en alguno de los elementos que conforman el sistema. En la parte 6, como tal de planificación, bueno, ahí estamos ante una etapa crítica en la que se establecen los objetivos estratégicos y los principios para orientar al sistema. Estos objetivos son una expresión del propósito de la empresa. Y aquí siempre, bueno, se trata de riesgos identificados y se cumple con los requisitos de las necesidades de la empresa a través de esos objetivos. Por ejemplo, pueden ser conocer la política de continuidad de la organización, usar el nivel mínimo de productos y servicios, reconociendo que estos sean aceptables para que la empresa consiga sus objetivos. Y bueno, aquí cabe mencionar que los objetivos tienen que ser medibles, conocer qué requisitos aplican, ser controlados y actualizados cada cierto tiempo. Y bueno, en la parte 7, que es la cláusula de soporte, aquí la gestión diaria del sistema, bueno, se va a encontrar basada en el uso de recursos apropiados para cada actividad que se realice en la organización.
Y estos recursos van a incluir al personal, ya que se puede necesitar formación, todo el tema de comunicación, y todo esto debe ser apoyado con información documentada, tanto de forma interna como de forma externa. Y bueno, estos planes normalmente son desarrollados anualmente por la persona responsable del sistema, junto con el Departamento de Recursos Humanos, si hubiera, que se encarga de llevar todo el registro de las competencias del personal. Y bueno, en esta cláusula 7 es importante saber que se requiere un análisis de necesidades formativas que se llevarán a cabo para determinar la brecha entre las competencias para cumplir cada rol de cada persona contra las competencias que han sido asignadas a esas personas. Y ahora, bueno, en la cláusula de operación que les decía yo es como el core del sistema y todo lo de alrededor es como el soporte. Después de la planificación, la empresa tiene que poner en funcionamiento el plan. Y aquí en esta parte se incluye el análisis de impacto del negocio, la evaluación de riesgos, la estrategia de continuidad del negocio, los procedimientos donde se establecen los protocolos adecuados de comunicación interna y externa, que deben ser específicos, tener flexibilidad para responder ante cualquier amenaza, y se tienen que desarrollar sobre hipótesis establecidas y bien analizadas por el equipo para minimizar las consecuencias. Y aquí se incluyen las estrategias de mitigación y también debe hacerse ejercicios y pruebas para saber que este funciona. Entre las estrategias de continuidad del negocio, esta parte es clave, un enlace clave entre el análisis y la evaluación de riesgos. Aquí la finalidad es garantizar que todos los recursos estén disponibles si se produce una interrupción. Y bueno, esta es una parte crucial porque sin los recursos necesarios, el plan de continuidad no se podrá realizar. Y generalmente entonces la estrategia de continuidad es un documento del llamado alto nivel que contiene estrategias para cada actividad, aquí es importante saber que se respalda con procedimientos de continuidad del negocio, donde ya se incluyen los planes de respuesta ante incidente, de recuperación, ante desastres, los planes de comunicación. Entonces, ustedes pueden organizar todos los documentos dentro de un único plan y aplicar los apéndices para cada elemento que ustedes incluyan. Y bien, también dentro de la operación están todos los procedimientos para restaurar y reiniciar actividades a partir de medidas temporales, por ejemplo, donde en la mayoría de los casos no serán muy detallados porque ustedes no tienen que saber por adelantado qué tipo de daños sufrirán, pero sí los van a tratar de definir brevemente. Y también definir quién será el responsable de evaluar los daños, de tomar las decisiones necesarias en los escenarios incluir breves descripciones de cómo puede desarrollarse un determinado incidente y cómo puede afectar las actividades de la empresa. También deben ser desarrollados con base a los resultados de la evaluación de riesgos, los más importantes y como decíamos, debe agregarse un plan de prueba y verificación de la estrategia. Los planes de prueba son cruciales para mejorar los procedimientos y normalmente, bueno, se debe realizar una vez al año y deberían de ser cada vez más rigurosos cada año. Cada plan debe definir los escenarios y objetivos a cumplir, mientras el informe debe indicar en qué nivel se han logrado esos objetivos, es decir, hay que evaluarlos como tal.
Y bueno, en estos programas de ejercicios y pruebas, como comentábamos, tendrán que ser bien documentados y al final el equipo tendrá que estar haciendo una evaluación objetiva respecto a cuáles fueron los resultados, a qué medidas que establecimos fueron efectivas y estar constantemente analizando qué tienen que mejorar y qué tienen que implementar ante todos los escenarios de incidentes que se les presentaron y en específico, bueno, en esta pandemia. En la parte de evaluación del desempeño, esta parte es importante porque cuando el sistema se encuentra implementado, se requiere que se realice un seguimiento y una serie de revisiones periódicas para poder mejorarlo. Por ejemplo, hacer un seguimiento en la política de continuidad del negocio, en los objetivos, saber si se cumplieron las metas, medir el desempeño de los procesos, de los procedimientos, de las funciones para llevar a cabo las actividades, comprobar que hay una conformidad contra la norma, realizar un seguimiento histórico de las evidencias de desempeño, hacer auditorías internas e intervalos planificados y evaluar todo esto que acabamos de mencionar mediante la revisión por la dirección. Y si vemos, pues es algo muy familiar que también se realiza con el código SQF. Y bueno, las medidas que se tienen que llevar a cabo, por ejemplo, en la revisión por la dirección, normalmente son bajo actas de reunión y todo se incluye en las minutas. Hoy en día igual pueden ser en la parte, como parte remota, porque sabemos que no se está promoviendo el distanciamiento social y trabajo remoto. Y en la parte última 10 de mejora, puede estar definida como todas las acciones que se realizan a lo largo de toda la organización para incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos y los controles, ofreciendo más beneficio a la empresa. La empresa pues puede mejorar de forma continua, ya que la eficiencia de su sistema se realiza mediante el uso de la política de continuidad. Y bueno, sabemos que la mejora continua puede ser definida como todas esas acciones que se realizan a lo largo de la organización para cumplir los objetivos que nos proporcionen un costo-beneficio. Planeamos para lo peor, siempre esperando lo mejor. Y bien, para terminar, sabemos que tenemos que estar preparados para el futuro. Si el plan existe, tenemos que revisarlo para ver cómo damos respuesta a la situación y adaptarlo en caso necesario. Y si existe, hacerlo lo antes posible. Una organización que tenga estos procesos de gestión de crisis estará bien preparada no solo ante los escenarios de epidemia, sino también ante otros escenarios de crisis y desastres. Y muy importante es continuar siguiendo las pautas que recomiendan las autoridades de salud y no perder la línea de seguir las precauciones al regreso al trabajo, al comprar alimentos y al reanudar interacciones sociales. Las compañías deben considerar la planificación a mediano y largo plazo para poder determinar o conocer cuando existe un aumento repentino de brotes de COVID, y a medida que esta situación avance, que la pandemia avance, estar muy atentos a qué políticas van a dejar de estar vigentes y si hay otras políticas que van a surgir como parte de la nueva normalidad, y todo con la finalidad de continuar con la operación del negocio y garantizar el poder seguir suministrando alimentos al país. Recuerden que somos las empresas de alimentos, empresas de actividades esenciales
que sin ellas, créanme, pondríamos en riesgo mucho más, no solo la economía, sino también el abasto adecuado de alimentos para toda la población. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias y los voy a dejar con Andy a continuación. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Para ello nos acompaña Luis Cruz. Luis es el representante de SQF Institute aquí en México y en Centroamérica. Y pues bueno, vamos a dejarlos con Luis. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación y sus comentarios. La verdad es que este tema pues no deja de ser relevante ante el escenario que estamos viviendo desde hace algunos meses en América Latina. Y para ello, pues antes de pasar a los comentarios, solamente quiero pues compartirles una información que puede ser de interés para ustedes. Si me pueden dar el siguiente clic ahí con las láminas, por favor. Recordarles que el programa SQF pues es uno de los una de los sistemas o de los esquemas de gestión de inocuidad en alimentos reconocidos por la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, el GFSI, que cuenta con pues, códigos prácticamente para toda la cadena de suministros, desde el sector primario hasta el servicio de los alimentos en puntos de consumo. Cuenta con el código de fundamentos SQF para micro y pequeñas empresas que desean incorporarse a cadenas de suministro formales a través del programa Global Markets de GFSI. Y por supuesto también consolidando nuestra presencia en esquemas de inocuidad están los códigos de producción primaria, manufactura, almacenamiento y distribución, material de empaque, el código para venta de alimentos al detalle y nuestra reciente incorporación al código de servicio de alimentos o food service. Y siempre culminando estos esfuerzos con el código de calidad, que muchos de ustedes recordarán como el nivel 3 de SQF, en donde las empresas interesadas en mejorar su eficiencia, rendimiento y productividad, pues encuentran herramientas de solución a estas necesidades. En la siguiente lámina, pues vamos a poder ver una pequeña muestra de aquellas empresas o compañías de alimentos en América Latina que han confiado en el sistema SQF como su estándar bandera, como su estándar de referencia para administrar sus programas de gestión de inocuidad y calidad alimentaria. Algunos de ellos tienen presencia local, otros regional, algunos internacional, pero siempre pues con la confianza de que SQF les permite encontrar respuestas a sus necesidades. Y en la última lámina que quiero compartirles una presentación realmente muy corta, pues solamente invitarlos a que sigan atendiendo y participando en los diferentes niveles de comunicación que tenemos en la página de internet de SQF a través de nuestro newsletter, nuestro boletín mensual de noticias, donde se coloca alguna información que puede ser de importancia para ustedes, tanto en los temas actuales de contingencias y manejo de crisis, como puede ser ahora el banner de recursos para COVID-19, que lo hemos personalizado ya a nivel de países, entonces ahí pueden encontrar información de México y Centroamérica, de Sudamérica, con la intención pues de que ustedes puedan encontrar vínculos hacia aquellas autoridades o grupos de la industria que están colocando esta información. Y esto pues es muy importante porque finalmente el código SQF es un esquema de reconocimiento global, sin dejar de lado pues aquellos temas en los que SQF pues sigue evolucionando, como es el diseño ahora de la edición 9 que está en etapa de revisión por parte de la industria y que pues seguirá consolidándose en los siguientes meses, ¿no? Y mantenerlos a ustedes actualizados con los requerimientos para certificación, con los requerimientos para capacitación, con los requerimientos para auditoría y la formación de profesionales. Quedando ahí al final mis datos de contacto para pues cualquier duda, inquietud, pregunta, comentario que ustedes tengan en esa materia. Vamos a revisar algunos comentarios que hayamos tenido por parte de ustedes. Les agradecemos mucho su atención, su presencia. Y en un momento dado, pues recordar que SQF y
pues siempre ha considerado de alguna manera la continuidad del negocio. De hecho, así le llamábamos a estos requerimientos, como lo mencionó Connie en las ediciones anteriores del código SQF, y es en la edición 7 cuando cambiamos de continuidad del negocio a manejo de crisis, ¿no? Porque no solamente era importante asegurar que las empresas siguieran produciendo alimentos inocuos, sino que tuvieran un enfoque más preventivo. Y en ese sentido, Connie, pues la pregunta que tenemos de parte de nuestra audiencia es específicamente con relación al tema de reubicación del personal. Yo imagino que Claudia González lo que está planteando en este escenario es que pues, tenemos un centro de trabajo, que en un momento dado, pues este centro de trabajo pueda estar sujeto a una cuarentena, a una restricción por haberse convertido en un foco de contaminación y los empleados tengan que moverse a otro centro de trabajo para poder continuar realizando las actividades productivas, ¿no? ¿Qué experiencia habría en ese sentido, Connie, respecto a la facilidad de llevar a estos trabajadores de un centro de trabajo a otro? Y por supuesto, probablemente no sea nuestra área de experiencia en este tema, pero ¿cuáles serían las obligaciones a las que el patrón tendría que tomar en cuenta a la hora de llevarse los empleados de un lado a otro y que esto pudiera tener un impacto en los contratos de trabajo, en los contratos laborales? Luis, gracias. Bueno, mira, en realidad sí, debo reconocer que no soy la más experta en esto de los contratos laborales, pero bueno, algunos eh, colegas en la industria, siempre comentan que al trabajador se le tiene que garantizar lo que tú hayas establecido en el contrato laboral. No sé si aquí estén hablando de distancias, amplias distancias o plantas hermanas, pero pues ustedes tendrán que garantizar lo mismo que hayan establecido en su contrato laboral. Si no, pues bueno, está todo el tema de sindicatos que normalmente salvaguardan, ¿no? Lo que en un contrato se haya establecido y en caso de algún cambio, pues habrá que revisarlo con ellos. Y aquí una disculpa, no soy la experta en este tema, pero eso en el sentido de contrato laboral. Yo más bien te hablaría en el sentido de los procedimientos que tengas establecidos para garantizar tanto la inocuidad de tus productos como el evitar contagios. Si tú los mueves de una nave a otra, bueno, pues tendrás que asegurar que sean exactamente los mismos y no pongas en riesgo ni el producto ni a tus trabajadores. Claro que sí, Connie. Y en ese sentido también, bueno, recordar que el código SQF pues establece especificaciones para los puestos de trabajo que tienen impacto en la inocuidad. Entonces, no es que puedas poner a un trabajador inmediatamente a hacer una función que no estaba prevista sin antes pasar por una capacitación. ¿No sería así, Connie? Así es, o sea, no hay que, quizá la pregunta está como muy amplia, ¿no? Pero si nos acotamos al sentido de una empresa certificada SQF, recordemos también que es el certificado avala la compañía, el lugar donde se certificó la compañía, por un lado. Y por otro lado, un puesto no puede un puesto clave no puede pasar a ser ocupado por alguien que no tiene previo la capacitación adecuada, y que te asegures que la persona entiende su nuevo rol para salvaguardar pues la inocuidad del producto. Y ahora pues en el tema de pandemia, pues además asegurar que se eviten los contagios entre las personas, pero pues bueno, es básicamente el comentario. Muy bien, Connie, muchas gracias. Yo creo que es una muy buena respuesta considerando que pues no estamos hablando del tema laboral en lo particular, eso lo tendrán que revisar con sus sindicatos, con sus organizaciones internas, probablemente revisar su contrato de trabajo, ¿no? Pero desde el enfoque de inocuidad y de SQF, pues queda muy claro que hay que respetar esas reglas de distanciamiento social dentro del sitio de trabajo y el tema de capacitación para la reasignación de puestos. Muy bien, entonces por aquí Karen nos comenta, oye Connie, te preguntan, ¿no? Dice, en esta nueva normalidad, si es que ya estamos en ella, todo esto que estamos hablando del distanciamiento social, de las medidas de seguridad, del monitoreo de la salud de los empleados, ¿forman parte de las auditorías que hace SQF? ¿Lo vamos a tomar en cuenta? ¿Se va a evaluar?
podemos reprobar la recertificación si no lo estamos haciendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Connie? Pues mira, como lo hemos comentado en otros webinars, la gestión de crisis y todo el sistema que tienes implementado es un respaldo, ¿no? Para esta pandemia. De hecho, si ustedes no habían considerado la pandemia como una crisis, pues ahora lo van a tener que considerar. Y desde el punto de vista inocuidad, sabemos que pues todo lo que ya está implementado salvaguarda la inocuidad del producto, pero si tú tienes empleados contagiados, pues vas a interrumpir quizá la operación del negocio, vas a tener quizá velocidades más lentas de producción o en un caso crítico, cerrar la planta. Entonces, es una crisis. ¿Es un escenario de crisis considerado dentro de tu plan? Pues sí, y seguramente los auditores revisarán cómo gestionaste esta crisis, cómo la gestionaste. Obviamente, si no hay una afectación a la inocuidad, pues digo, no tendrían como por qué reprobar, pero sí se revisará, pues cómo tú hiciste toda la gestión de la crisis para saber que actuaste también correctamente. Te digo, finalmente este escenario ya hoy forma parte de eso. Sí, correcto. De hecho, no puedes argumentar que aunque no sea un tema de inocuidad, pues por la crisis te quedaste sin supervisores de producción o que no se operaron los puntos críticos de control o que nadie hizo la liberación de las mercancías porque no había suficiente personal. Ese sería el tipo de ejemplos en donde sí se impactaría la inocuidad del proceso, pero en sí sabemos que el SARS-CoV-2, el patógeno que causa el COVID-19, pues no es un tema de inocuidad, no se transmite por alimentos, no hay evidencia científica de ello, al menos hasta el día de hoy a las 11 de la mañana. Entonces, si esto cambiara en el futuro, pues seguramente también cambiará para la perspectiva de recertificación, siendo así, Connie. Exacto. Hace rato ponías tú un muy buen ejemplo, ¿no? De un empleado no capacitado. O sea, si llegara a ser el caso donde tu planta tuviera muchos contagios y resulta que los monitoreadores de PCC tienen que estar en cuarentena, tú debes poder reaccionar y tener pues el personal de respaldo entrenado para poder sustituir a esas personas clave. Y como bien comenta Luis, si tú no haces una actuación al respecto, ahí sí podríamos tener una no conformidad, porque no podría estar una persona sin entrenamiento operando o monitoreando un PCC, por ejemplo. Claro, efectivamente. Muy bien, pues quedando claro este tema, vámonos a platicar un poco de lo que nos plantea Antonio de Jesús Navarrete, quien nos dice, oye, Connie, en una auditoría SQF se estaría evaluando el tema de limpieza y desinfección sobre los puntos particulares del COVID-19. Por ejemplo, si nosotros tenemos algunas medidas de limpieza y desinfección en el exterior de la planta que no tienen relación con el proceso, pero que están vinculados al tema del manejo de la pandemia o las indicaciones que nos hagan nuestras autoridades gubernamentales en los diferentes países, ¿tendrían algún impacto en esta evaluación de auditoría? Bueno, recordemos que todo el entorno de la fábrica, es decir, tanto las áreas de operación, de procesamiento, como los exteriores, ya hoy en día por el código SQF, sí se exige que haya un ambiente limpio, ¿no? Por ejemplo, en un área externa, no puede haber acumulación de equipos o basura, que pueda traer plagas o roedores. No sé si a qué te refieres con una acción específica como que sea solo para SARS-CoV-2. En realidad, en otros webinars lo que veíamos cuando vimos este tema de limpieza y desinfección un poco más ampliamente fue que todos los programas que hoy tienes ya sirven para la inocuidad. Y seguramente lo único que tengas que agregar son esos puntos comunes en los cuales quizá había una limpieza, pero no una desinfección,
porque en realidad todo se limpia, todo debe estar bajo un programa, y esos puntos comunes que a lo mejor la gente toca, ¿no? Por ejemplo, la manija de una puerta. Hoy en día las cuadrillas de limpieza hacen limpieza de puertas, de lámparas, de paredes, de techos, hasta en oficinas hay un programa estricto. Por eso no sabría, no sé qué parte estás visualizando en la parte externa que no pudiera no entrar dentro del programa. Pero hoy en día todo lo que tienes seguramente nada más ampliado a esos puntos, va a ser parte de tanto del tema inocuidad como de evitar contagios de COVID. Probablemente la pregunta de Antonio sirve para dar esa pauta, ¿no? De que si bien el tema COVID-19 no es un tema de inocuidad, lo cierto es que cualquier variable que agregues a tu sistema de limpieza y desinfección, pues tendrá que tener algún impacto en la evaluación de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, si antes solamente hacías limpieza y desinfección de equipos y superficies de trabajo, pero no hacías desinfecciones, por ejemplo, a través de nebulización en toda la instalación de producción o en las áreas de servicios, como pudieran ser los comedores, los vestidores, los baños, que típicamente se encuentran fuera de las áreas de proceso. Probablemente no tenga un impacto directamente como fuente de contaminación de riesgos químicos, ¿no? Pero seguramente sí tendrá impacto en la salud de las personas y por esa razón tendría que estarse revisando. Muy bien. Bueno, entonces seguimos adelante. Por aquí hay algún par de preguntas respecto con el tema que nos estabas presentando. Alma Teresita nos pregunta, Connie, ¿cuál es la forma correcta de realizar un ejercicio de continuar el negocio? ¿Qué documentación se debe generar y qué información debo tomar en cuenta antes de hacer el ejercicio, durante la realización del ejercicio y al terminar este ejercicio? Bueno, mira, así de forma muy resumida, es importante que ya lo veíamos por ahí en el webinar pasado, que haya un equipo con responsables bien establecidos para elementos muy claves como la comunicación, la toma de decisiones, entre otros muy importantes, que ustedes realicen un análisis de riesgo y evalúen siempre en un plan de continuidad del negocio, ¿cuáles podrían ser los escenarios que pudieran afectarles? Por poner un ejemplo, si tú no vives cerca de un área que tenga, no sé, ríos o mares o cosas así, pues a lo mejor no van a considerar el tema inundación. Sin embargo, bueno, hoy en día con la experiencia sabemos que híjole, hasta lugares que antes no tenían inundaciones, hoy se andan inundando por lluvias, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hoy en día hay que considerar en ese análisis de riesgos escenarios no previstos. Hoy, la pandemia es otro ejemplo, ¿no? Desarrollar todos los documentos necesarios que puedan estar en el plan de contingencia. Eso también es muy, muy importante. Otro punto crucial es que una vez que tú ya determinas esos escenarios y ese plan, establezcas acciones en ese plan que te permitan saber cómo vas a reaccionar en caso de que se presenten. Y una vez que tú ya tengas todo eso establecido y pues tengas tu crisis o tus escenarios presentes, siempre estar al tanto de reunirte con el equipo y estar evaluando cómo están reaccionando ustedes. Obviamente, en los ejercicios anuales que las plantas deben hacer, ser lo más realistas posibles y evaluar cómo reaccionó el equipo, si está bien entrenado, si las acciones sirvieron, si hay que hacer cambios. Yo creo que esta pandemia ha dado a todas las empresas muchos aprendizajes
y también incluso a los integrantes de cada miembro una vivencia real de cuál es su rol, de cómo están actuando. Cada empresa hoy está enfrentando la crisis de forma diferente, ¿no? Como decíamos, hay empresas que han tenido que cerrar, otras semi-cerrar y otras pues que han continuado. Y en este momento acá en México, muchos colegas de la industria sí me han platicado que ya han tenido brotes, por ejemplo, un positivo y han tenido que mandar a cuarentena toda una cuadrilla de trabajo, entonces ya están poniendo en práctica todos esos procedimientos. Pero de forma general, esa sería como la forma resumida de trabajar. Perfecto. Y en este escenario de continuidad del negocio, pues algunas situaciones que, como tú acabas de comentar, ahora que tenemos la tormenta tropical sobre Coahuila, ¿no? Una zona desértica, pues seguramente los caminos, los accesos están bloqueados. Ahora con la contingencia del COVID-19, pues se minimiza el trabajo en oficinas. Y a propósito de esto, Brenda Paola nos hace un comentario respecto de las reuniones mensuales del equipo HACCP, ¿no? En donde ellos lo están llevando a cabo de manera virtual, pues, respetando estas políticas, ¿no? Evidentemente no se pueden tener listas de asistencia, no se pueden tener notas de la reunión, pero se generan minutas. Nos pregunta Brenda, ¿esto es válido para presentarlo en una auditoría? ¿Satisfacería el requerimiento de las reuniones mensuales que nos marca, por ejemplo, el código SQF? Sí, sí es válido, mientras tú tengas una minuta y bueno, puedes ahí especificar que fue reunión virtual. Digo, hoy en día es válido. Incluso ustedes lo verán para las empresas que comiencen a auditarse de forma presencial. Habrá cambios seguramente en la forma en que también nuestros auditores revisen. Nosotros en NSF ya estamos preparados y hemos entrenado a los auditores con ciertas pautas para que, por ejemplo, en las reuniones haya una o dos personas máximo y esto no va a afectar la forma de cómo antes se hacía. Entonces, de igual forma, es válido mientras tú tengas esa evidencia en tus minutas de que estás trabajando y pues tendrán que reunirse tantas veces sea necesario. Si el día de mañana cambia un lineamiento gubernamental y te acabas de reunir, bueno, tendrán que hacerlo también. Recuerden que la crisis se aborda en tres fases principales: la preparación, la respuesta y la recuperación, y en uno de ellos cae esto justamente. Así es, sí, así es, efectivamente. Y bueno, también entender que el papel del auditor pues es ayudar a completar de alguna manera el proceso de entendimiento de que el sistema de calidad, el sistema de inocuidad SQF está funcionando en la planta, ¿no? No se vuelve una revisión policíaca de a ver quiénes estuvieron en la entrevista o en la reunión virtual, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también Pedro Miguel, pues nos pregunta particularmente qué va a pasar con las auditorías futuras de certificación o de recertificación de SQF. ¿Se van a hacer virtuales? ¿Se van a hacer presenciales? ¿Qué condiciones? ¿Dónde podemos encontrar esa información, Connie? Bien, mira, en la página de SQFI, bueno, ya se posteó por ahí lo más reciente, que es el que las auditorías se puedan realizar de una forma remota, que bueno, son dos partes, ¿no? Es como semi-remota, ¿no? Una parte remota, que es la revisión de los documentos, y una parte presencial, más o menos en un mes de distancia, a la remota. Entonces, con la finalidad de reducir el número de días presenciales, ¿no? Ahí en esos lineamientos se especifica qué se va a revisar en la parte remota, qué se va a revisar en la parte presencial, cómo se va a realizar y todo, vienen todos los lineamientos necesarios. También nosotros, si somos su casa auditora, siéntanse con la libertad de preguntarnos. Nosotros siempre sacamos, bueno, una serie de comunicados para nuestros clientes donde les explicamos las opciones que tienen
y sin duda esta modalidad pues va a ser parte de la nueva normalidad que hoy estamos comentando. Así es, efectivamente. Y por aquí Anaí Salazar de Coahuila también nos valida lo que platicamos, ¿no? Dice, sí, efectivamente, ahorita está lloviendo como nunca ha llovido, pero hay herramientas para tener ese trabajo virtual, vía correo electrónico, celebrar reuniones sin necesidad de tener a todas las personas al mismo tiempo. Muchas gracias por tu comentario, Anaí. Y ya para terminar, bueno, pues esperemos que haya un par de preguntas más, pero si no, pues podríamos terminar con esta. Felipe Orlando nos pregunta, y ojalá tengas esa información, Connie, también, ¿qué países reconocen la certificación SQF para poder exportar? Pues bueno, es que en realidad SQF es a nivel global. Si gustas, ya te podemos enviar la información más acotada. No sé de qué país nos estés contactando, pero si nos puedes poner por ahí, te podemos enviar la información. Pero SQF tiene reconocimiento a nivel mundial. En realidad, ahorita dar como un listado no sería como tan práctico, pero es lo que puedo decir, es parte de GFCI. Recuerden que el lema es, si tú estás auditado en uno de estos esquemas que están reconocidos por GFCI, es válido en todo el mundo. Sí, por supuesto. Además de que el código SQF incluye el requerimiento específico de cumplimiento con la legislación tanto de país de origen como de país de destino. Probablemente nos puedas comentar un poco más de eso, Connie. Sí, es correcto. SQF incluye dentro de las cláusulas el que tú cumplas con la legislación, no solamente del país donde estás produciendo el producto, sino también hacia donde vas a enviar el producto. Entonces, parte de las cláusulas es que tú como compañía seas responsable de verificar la legislación aplicable, entenderla e implementarla en tu producto. Si, por ejemplo, exportas a Estados Unidos, tendrás que investigar qué legislación aplica para ese producto en específico y que tú tienes que cumplir. Digo, hay muchos temas: alérgenos, etiquetado. Si exportas a Asia, igual también, verificar qué reglamentos a nivel legislación te aplican. Y bueno, eso es algo muy sencillo. Sí, y también probablemente entendiendo un poco la pregunta de Felipe, que nos comenta que él es chileno y está trabajando con Global Gap, pues también recordar que cuando hablamos del reconocimiento de países, casi siempre hablamos del reconocimiento de gobiernos, ¿no? Y salvo algunas excepciones, como pudiera ser el caso de Canadá o Nueva Zelanda, los gobiernos no reconocen certificaciones, no es una política que exista, por ejemplo, al menos en los países que integran América Latina, ¿no? A quienes más se enfoca este tipo de certificaciones es hacia las cadenas de suministro, por ejemplo, los compradores globales, los fabricantes globales, las grandes marcas, las cadenas de supermercados o de tiendas de conveniencia, las cadenas de restaurantes, quienes finalmente a sus proveedores sí les piden que cumplan con este tipo de disposiciones, con este tipo de esquemas de certificación, y es donde hay ese tipo de validación, ¿no? Sin embargo, como bien lo mencionas, Connie, pues realmente SQF donde te ayuda, con la herramienta con la que te ayuda, es con demostrar que estás cumpliendo con la legislación del país de origen, donde quiera que estés, Perú, Chile, Colombia, México, Costa Rica, y que cumplas con las especificaciones del mercado de destino, que casi siempre cuando hablamos de exportación son los países desarrollados, ¿no? Europa o la Unión Europea, Norteamérica, Japón, Corea, China inclusive se ha convertido en un mercado importante en donde las cadenas de distribución, las cadenas de suministros formales, pues requieren que los proveedores cumplan este tipo de expectativas, ¿no? Finalmente por aquí Luis Alberto Martínez nos comenta, ya estamos a un par de minutos de terminar la sesión. Luis Alberto Martínez, gracias por tu pregunta. Dice, tenemos auditoría en septiembre, tendríamos que cumplir algún protocolo especial, ¿cómo nos preparamos? ¿Cuánto va a durar la auditoría?
las horas de auditoría, cómo se va a hacer la revisión de documentos. Probablemente ya lo contestaste, Connie, con la política de auditorías y de uso de tecnología de información de SQF, pero le puedes dar un poco más de información a Luis Alberto. Bien, pues mira, si tu auditoría es en septiembre, bueno, nosotros en NSF les comento que, bueno, estamos siguiendo todas las pautas para salvaguardar tanto la salud de nuestros auditores como de nuestros auditados. Sí estamos realizando ya auditorías presenciales, igual siguiendo las pautas del gobierno, de movilidad, de viajes, de todo este tipo, en este sentido. Y pues bueno, no sé si tu auditoría ya esté programada y sea presencial. Si es presencial, pues será como normalmente lo hacemos, donde el auditor llega, se hace una reunión de apertura, se realiza la auditoría y una reunión de cierre. ¿Qué cambios nosotros vamos a hacer? Pues solamente sí tener, salvaguardar esa distanciamiento social, como les decía, que esté solamente el personal necesario, 1 o 2 personas máximo en una sala. Estamos ya también proveyendo de lineamientos para realizar las entrevistas. Sabemos que las áreas de procesamiento luego tienen mucho ruido y en una auditoría normal tenemos que acercarnos mucho a las personas. Bueno, habrá entrevistas que sean de forma diferente, quizá en un lugar con menos ruido. Igual a veces en las plantas van varias personas acompañando al autor, pues igual habrá pedimento de solo un acompañante. Si hay facilidad de revisar los documentos en forma electrónica para no tener que estar tocando tantos papeles, tantas manos, pues se podrá hacer registros de igual forma y si no, bueno, en papel y utilizar todas las medidas que nos han recomendado. Ya si tu auditoría es remota, pues se llevará a cabo, como comentaba hace un momento, una parte será remota, donde pues se revisarán procedimientos, el ejercicio de trazabilidad, entrevistas, y ya en la parte presencial, bueno, va a ser 50% del tiempo vía remota, 50% como mínimo vía en sitio, y igual con todas estas pautas de cuidados, de equipo de protección personal adecuado, distanciamiento social, y bueno, va a depender de cómo tú hayas elegido con tu casa certificadora el cómo hacerla. Muy bien, Connie, pues muchísimas gracias por toda tu colaboración, tu información, el haber atendido las preguntas de nuestra audiencia. Ha sido realmente una experiencia bastante provechosa para todos y le regreso la palabra a Andrea y muchas gracias por sus comentarios y atenciones. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Connie. Este pues fue un tema muy interesante y pues quiero agradecer a toda la audiencia que estuvo el día de hoy con nosotros por su participación. Muchas gracias y pues bueno, de mi parte y de parte de NSF, pues seguirlos invitando a que continúen participando en los webinars de Latinoamérica de NSF y recuerden que les estaremos enviando un correo electrónico con la grabación completa del webinar de hoy, junto con todas las preguntas realizadas, contestadas por Connie. Y pues bueno, de mi parte esto es todo. No sé, Connie, ¿quisieras agregar algo más? Pues básicamente darles las gracias y decirles que pues nos enfrentamos ante este nuevo reto, esta pandemia, pero yo creo que tengan toda la confianza de que están preparados y estar muy al pendiente de todo lo nuevo que surja, de las vacunas, lineamientos, todo con el afán de garantizar, seguir proveyendo de alimentos inocuos y evitar contagios de su personal. Y pues gracias por su atención. Hasta luego.